Testamento. Se va a dar cuenta en los primeros 5 libros, que son conocidos como el Pentateuco. Penta, 5 libros. Y en esos libros, por medio de Moisés, Dios le dio leyes al pueblo de Israel. La ley de Moisés incluía muchos principios, reglas, ceremonias, ritos, símbolos, que tenían como fin anunciar al Mesías, pero también tenían como fin recordar al pueblo sus privilegios y sus deberes, qué era lo que ellos debían hacer y qué era lo que Dios había preparado para ellos al obedecer esas normas. Y la ley contenía enseñanzas morales, éticas y religiosas. Por eso, cuando damos la clase, decimos que tenía leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes religiosas. 3 tipos de leyes. Sin embargo, una y otra vez hicieron caso omiso. Se olvidaron de la ley de Dios y, como dice una parte de Jueces, hicieron cada uno lo que mejor les parecía. Hicieron a un lado la ley de Dios y empezaron a hacer lo que a ellos se les ocurría, lo que ellos creían que estaba bien. Creyeron que ofreciendo sacrificios y siguiendo ritos religiosos podían comprar la gracia de Dios y la salvación de sus almas, olvidando que el pecado del corazón humano es tan grande que nadie puede por sí mismo merecer ni comprar el favor de Dios. Y mire, llegó al grado de que ellos se sentían orgullosos de cumplir la ley. Se sentían por encima de los demás, porque ellos sí hacían lo que la ley decía. Pero eso no es lo que Dios originalmente les había pedido. Dios quería de ellos, como también lo quiere de nosotros, que olvidemos nuestra religiosidad y vivamos cada día, cada momento de nuestra vida en su presencia. Y hubo un profeta que fue usado por Dios, Isaías. Isaías, en el capítulo 1 que usted leyó, que yo leímos hace un ratito, empieza diciendo en el versículo 2, crié hijos. Isaías 1:2 dice, crié hijos y los engrandecí. ¿Y cómo dice? Y ellos se rebelaron contra mí. Y tal vez usted diga, pero ¿cómo nos hemos rebelado si seguimos haciendo los ritos, sigo yendo al templo, sigo leyendo la Biblia? Porque ellos eso era lo que hacían. Y Dios les dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y ellos decían, pero ¿cómo si nosotros hacemos los ritos, los sacrificios, guardamos la ley, hacemos todo lo que la ley pide? Pero mire qué dice el versículo 4, cómo los trata Dios. Porque Dios no mira lo externo, no mira las apariencias, Él mira la intención del corazón. Y eso es lo que dice la Biblia. Que a Él no le impresiona lo que nosotros traemos. Lo que le impresiona es la motivación que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacer lo que estamos haciendo. Versículo 4 de Isaías 1 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Así los describe Dios. Y cuando leo esto, yo me imagino a Dios diciendo lo mismo de mí. Porque debiendo estudiar la Biblia no la estudio. Porque debiendo orar no oro. Porque debiendo hacer el bien no lo hago. Y es lo mismo que dice Dios de nosotros en estas fechas. Y mire nada más que dice el versículo 13. Porque tal vez usted diga, pues yo doy mi diezmo, aunque hay muchos que no lo hacemos. Porque habemos muchos que no damos el diezmo.
Eso lo tenemos que reconocer. Pero si ni eso hacemos, imagínense aquí que dice, versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Y ellos estaban orgullosos de sus fiestas, las fiestas de luna nueva, las fiestas del día de reposo, las fiestas en las asambleas. Y miren qué dice Dios: luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. He estado en iglesias donde, si usted es observador, va a ver que muchas damas y muchos caballeros van exhibiendo la mejor ropa como si fuera un desfile de modas. Y yo digo, en esto nos hemos convertido como iglesia. Cada quien presumiendo más, que tiene más que el otro, más que aquello. Y así están las iglesias del siglo XXI. Ya no hay una intención de alabar a Dios, sino es como un escaparate donde se puede ver quién tiene más cosas que otro. Y he visto muchas iglesias de ese tipo. Mire qué dice el versículo 17. Aprender a hacer el bien. Eso quiere decir que olvidamos aprender a hacer el bien. Se nos olvidó en algún lugar y dice, aprendan a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es lo que Dios quiere. No que te atiborres de citas bíblicas, no que tengas la cara mustia porque estás ayunando. Ponte a ayudar, bendice a la gente. Eso es lo que Dios pide. Y se nos había olvidado, se le olvidó al pueblo de Dios. Mire qué dice el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Dios siempre nos llama la atención para dejar a un lado toda esa frivolidad que nos caracteriza, toda esa apariencia que a veces queremos dar a la gente de ser más santos que otros. Y todavía así tiene misericordia y nos llama para volvernos a Él. Venid luego, dice Jehová, analicen su conducta. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué se portan de esa manera? ¿Por qué hacen lo que hacen? Y Dios siempre quiere que el ser humano tenga clara en su mente por qué razón adora a Dios, por qué razón le da gracias a Dios, por qué razón vive para Dios. Y podemos decir eso fue en el Antiguo Testamento. Nosotros somos diferentes. Pero nada de lo que nosotros podamos hacer puede darnos la salvación. Nada, ni la ofrenda de mayor cantidad, ni la penitencia más fuerte que queramos hacer por nosotros, nada puede darnos la salvación. Dios en su gracia es el único dador de salvación. Ni la iglesia, ni los líderes religiosos, ni los ritos pueden darnos la salvación, ya que solo la gracia de Dios es suficiente. Y más adelante en el Nuevo Testamento vamos a ver lo que afirma el apóstol Pablo. Solamente la gracia de Dios en Cristo es suficiente. Y mire, han pasado muchos años desde que Isaías, el profeta, le llamó la atención al pueblo de Dios. Este próximo 31 de octubre del 2017 vamos a celebrar 500 años de un acontecimiento histórico, porque es histórico y no lo podemos negar. Aunque los ateos, aunque la iglesia popular lo quiera negar, está registrado en Wikipedia, está registrado en Google y ahí está como parte de la historia.
que no se puede evitar y no se puede quitar. La iglesia que Jesucristo había fundado en el siglo I se había desviado de la palabra de Dios. Incluso llegó al grado en que se regía no por lo que dice la Biblia, sino lo que enseñaban las tradiciones. Así lo dice la tradición, lo que decían los obispos y los concilios, todo alejado de la verdad de Cristo. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel en la antigüedad fue lo mismo que hizo la iglesia cristiana de los siglos IV al siglo XIV. 10 siglos, 1000 años de olvido de la palabra de Dios, porque estaba en griego, en latín, en hebreo, y los que no hablaban latín, los que no hablaban griego, los que no hablaban hebreo, no podían tener acceso a la palabra de Dios. La condición moral y espiritual de sus líderes religiosos era decadente. Y solo por curiosidad, escuche el nombre de algún papa de esos siglos y póngale ahí buscar. Y va a ver que estaban más apasionados con su apariencia personal, con sus conquistas, con la política, con el arte, menos de lo que dice la palabra de Dios. Y se va a asustar de lo que esos que se llaman papas, que nombran papas, llegaron a ser un desastre de la religión. Era solo algo político. Y no tiene que creerme a mí, busque cualquier nombre de los papas y métase ahí y va a ver todos los desastres que hicieron en nombre de la religión. La iglesia que Jesucristo había fundado se había olvidado de la palabra de Dios. La hicieron un lado. Para ellos, los religiosos de ese tiempo tenían una condición decadente, mucha corrupción moral, mucha violencia. El poder político era más buscado que la santidad y la justicia de Dios. Ustedes saben que en el Imperio Romano había un emperador, pero de repente surge el poder religioso y está el Papa. Y el emperador empezó a pelear políticamente con el Papa. Y a veces los emperadores eran los que elegían al Papa. Pero la iglesia llegó a tener tal poder que ahora los papas eran los que elegían al emperador. Porque era una lucha, pero de Biblia no había nada. De vida espiritual no había nada. Todo lo usaban para manipular al pueblo. Por eso mucha gente que desconoce eso dice, es que la religión es para manipular al pueblo. Porque así lo hicieron durante 1000 años y más todavía. Lo que estaba de moda era la venta y veneración de reliquias. Allá en Google le pone veneración de reliquias y va a ver muchas cosas que hacían. ¿Y eso dónde está en la Biblia? En ningún lugar de la Biblia dice que debemos vender reliquias o que debemos venerar reliquias. Pero mire, las reliquias eran objetos relacionados a los santos, porque se inventaron un santoral largo. Hace pocos años, uno de los papas canceló varios santos que no fueron tan santos, después de investigar sus vidas. Pero mire, las reliquias eran objetos relacionados a los santos y se podían clasificar en 3 clases. La primera clase, que seguramente eso era más caro, todo o parte de los restos físicos de un santo, como un trozo de hueso. Ya luego del año, cuando sacaban los huesos, los ponían a la venta y cada quien compraba para tener en su casa como una superstición o el hueso de un santo. Pero eso costaba muy caro. Unas gotas de su sangre
un mechón de cabello o incluso el cráneo o el cuerpo momificado. Y si usted llega a ese grado de estudiar lo de las reliquias, va a ver que los sacerdotes encontraron un cráneo por allá y dijeron que era el cráneo de Juan el Bautista. Y todos tenían que pagar por tocar ese cráneo porque era milagroso. Para que vean a qué grado había llegado la ignorancia religiosa. Porque cuando el hombre y la mujer dejan la palabra de Dios, son víctimas de sus propios engaños y de los engaños de las demás personas. Las reliquias de segunda clase eran cualquier objeto que el santo utilizaba con frecuencia. Ropa, objetos religiosos. Por cierto, conozco a un pastor que para mí es un modelo. ¿Cómo me gustaría tener la Biblia que él usaba? Y así era la intención de esa gente. La ropa de la Biblia, de el crucifijo, de lo que sea de él, y costaba mucho dinero. Y se hicieron varios. Todavía no estaba la mercadotecnia del Oriente, si no hubieran hecho más copias piratas de esas reliquias y hubieran sacado mucho más dinero del que sacaron. Objetos de tercera clase, reliquias de tercera clase, cualquier objeto que el santo haya tocado. Una reliquia de primera o segunda clase. La gente pagaba por verlos y venerarlos. Con ello creían que hacían méritos para su salvación personal. Con que yo tenga una espina de la corona que le pusieron a Cristo, ya, toda mi familia ya es salva. Y hacían todo lo posible por venderla, por comprarla, por comercializarla, porque la gente creía eso. Y mire, había 30 monedas de plata en la iglesia de Roma que aseguraban eran las que Judas recibió por traicionar a Cristo. Si el feligrés lograba besarlas y pagaba por hacerlo, se le reducían 50 años de penitencia en el purgatorio. A ese grado llegó la ignorancia. Y mire, pero no debemos, al menos cuando yo leía esto, yo decía, pobre gente. Pero luego empecé a pensar y dije, lo mismo me hubiera pasado a mí. Lo mismo hubiera hecho yo si la bendita palabra de Dios no hubiera llegado a mi vida. Y lo mismo seguiría haciendo, porque sin la palabra de Dios la mente se oscurece, se pierde el sentido común, se pierde el conocimiento de la verdad. Y esa era la condición de la iglesia. Y la venta de indulgencias que promovió la iglesia en el siglo XIV, XV, XVI. La iglesia del oscurantismo llegó a usar la religión y los dogmas como instrumentos de manipulación y terror. Hace unos años en Mérida hubo una exposición de instrumentos de terror que usaba la Santa Inquisición. Y tuve la oportunidad de ir allá en Mérida en un salón, porque los van llevando de país en país, de ciudad en ciudad, y es verdaderamente sorprendente la malicia, la maldad que hay en el ser humano para torturar a otro ser humano. Y precisamente los promotores de todas esas herramientas fue el clero, fue la iglesia, para castigar a los herejes, para castigar a los que leían la Biblia, para castigar a los que iban en contra de lo que ellos enseñaban. ¿Cómo puede llamarse Iglesia de Cristo? Una organización creada para infundir terror, para crear supersticiones. La venta de indulgencias fue una de las razones por las que Martín Lutero expuso públicamente sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Y la intención de él era demostrar a través de la Biblia
que los concilios y el clero estaban equivocados en sus enseñanzas. Anhelaba que la conciencia del cristiano fuera desafiada a regresar a las enseñanzas de la Biblia, regresar al Evangelio de Cristo, un retorno a la gracia, la fe y a la gloria de Dios. Y a pesar de que la religión se había desviado de la verdad, aún al Evangelio, que anhelaban conocer más de la Biblia, vivir las enseñanzas de Cristo. Y desde los siglos XII, XIII, XIV había personas que se habían dedicado a traducir la Biblia en su propio idioma para que la gente ya no fuera engañada más por aquellos que se habían vuelto comerciantes de la religión. Pero todos aquellos que se dedicaban a traducir la Biblia al idioma común de la gente, del pueblo, eran perseguidos porque no convenía que ellos entendieran la palabra de Dios en su propio lenguaje. Los cristianos de la Edad Media, seguidores de Jesucristo, fueron dirigidos por la gracia de Dios. De hecho, uno de los lemas es solo por gracia, solo la gracia de Dios. La gracia es un favor de parte de Dios que no merecemos y es otorgada al hombre por la sola misericordia divina. Mire qué dice Efesios 2, 8 y 9. Y eso sí está en la Biblia, y eso sí lo debemos creer, y eso sí lo debemos memorizar, y eso sí lo debemos vivir, y eso sí lo debemos enseñar a nuestros hijos, para que no caigan en los engaños que nuestros antepasados cayeron por la ignorancia del pecado y la ignorancia de la palabra de Dios. Efesios 2, 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es regalo, es generosidad de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede sentirse superior a los demás. Nadie debe sentirse más que porque lee más, que porque ora más, que porque ofrenda más, que porque asiste más. Eso para Dios no cuenta, porque Él nos salva, no por méritos de nuestro oscuro corazón, sino por la gracia de Cristo en nosotros. La religiosidad de la Edad Media, aprovechando el analfabetismo reinante, enseñaba que el hombre y la mujer deben ganarse el favor de Dios. Y añadía que para alcanzar su salvación debían participar en los sacramentos. Y los sacramentos para ellos eran 7 sacramentos. No eran los 2 que instituyó Cristo en su palabra, que es el bautismo y la Santa Cena, sino le pusieron 5 más para seguir engañando a la gente. Para alcanzar la salvación debían participar de esos 7 sacramentos. Debían participar de las penitencias, inmolarse, flagelarse, ayunar hasta perder el sentido. Y también participar en ritos supersticiosos, como ir a tocar el cráneo de Juan el Bautista, como hacer procesiones, como hacer esto. Por eso usted ve el sinnúmero de procesiones que hay en toda nuestra república, en toda nuestra América Latina, tratando de agradar, porque eso les va a dar la salvación. Y aunque allí vayan alcoholizados y vayan diciendo malas palabras, pues eso no cuenta, porque la penitencia es lo más importante. Una religión cualquiera que sea, escuche bien, una religión cualquiera que sea, no puede darnos paz, ni gozo, ni esperanza. Solo Cristo es quien por su gracia llena nuestro triste y angustiado corazón con su presencia. Ninguna religión puede hacer eso.
Solo Cristo puede hacerlo. Él es el que llena de paz el alma, el que alegra la vida de los que creen y esperan en Él. Mire qué dice Hechos 4:12. Y esta es la palabra de Dios que nos ha sido predicada y la que hemos creído y en la que descansa nuestra fe y nuestra vida. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted equivocadamente ha creído que la religión presbiteriana es la mejor y le va a salvar, ha creído equivocadamente, porque solo Cristo es el que puede darnos salvación. Tenemos que entregarle nuestro corazón a Cristo, vivir para Cristo. Mis queridos hermanos, la gracia es el maravilloso regalo que Dios concede al hombre para alcanzar la vida eterna. A causa del pecado, todo ser humano nace separado de la gracia de Dios. Solamente por los méritos de Cristo, Dios nos concede e infunde en nuestra alma el don maravilloso del perdón por la sangre de Cristo. Por eso Él tuvo que morir en la cruz del Calvario, llevar en sí mismo nuestros pecados. En Él usted y yo morimos a nuestros pecados y resucitamos para nuestra justificación. Mire, no hay que buscarle más. La gracia de Dios nos hace justos y santos. Y es allí donde entra también la fe. Porque usted tiene que creer que si usted le ha entregado el corazón a Cristo, si Cristo le ha escogido para ser parte de su familia, ya tiene la salvación. Y si usted muere en este día o en esta noche, usted va a entrar a la presencia de Dios, no por los méritos que tenga o no tenga, sino porque Cristo lo dice así en su palabra. La gracia de Dios nos hace justos y santos, nos hace hijos adoptivos de Dios y herederos del cielo, nos hace templos del Espíritu Santo y Dios habita en nuestra alma. La gracia de Dios ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para hacer siempre el bien y evitar el mal. Y mire, no hay mucho que buscarle. Si su mente está en las cosas de Dios, si su intención es glorificar a Dios en su trabajo, cuando va a la playa, cuando va a los deportes, inclusive en su vida cotidiana en la casa, cuando está barriendo la casa, cuando está escuchando música, cuando está platicando con sus hijos, cuando están haciendo tareas, si su intención es glorificar a Dios en todos los eventos de su vida cotidiana, usted ha sido redimido por la gracia de Cristo. No tiene que andar cargando su Biblia a donde sea para que la gente diga: ah, no, él sí es un verdadero cristiano. No tiene que andar cantando himnos en la calle para que la gente oiga, porque eso, mis queridos hermanos, se da de manera natural. En una ocasión, estando en el seminario San Pablo, teníamos que tomar el autobús de un pueblo que se llama Tzitiá para llegar al centro, tomar el autobús y venir a Cancún. Y por allí había una escuela. Y de repente subieron unos adolescentes, ¿qué será? De secundaria. Y yo estaba sentado en la parte de atrás y ellos se sentaron en la banca de adelante. Y uno de ellos, como de 12, 13 años quizá, estaba bien emocionado. Y pues escuchábamos la plática que él tenía y dice: no, le doy gracias a Dios porque mi papá salió bien de la operación que le hicieron. Y en verdad Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y el otro niño le decía: ay, pues qué bueno que operaron a tu papá, que salió bien. Pero ni pena le daba platicar de lo que Dios
era como si estuviera dando su testimonio en un templo, pero era un camión normal con mucha gente que no cree ni siquiera en Dios. Y él vivía de esa manera porque auténticamente, cuando la gracia de Dios llega a nuestra vida, no tienes que esperar el domingo para leer la Biblia, no tienes que esperar el domingo para orar, no tienes que esperar el domingo para dar tu testimonio. Lo puedes dar de manera cotidiana, en el mercado, en la escuela, por donde quiera que tú andes, porque la gracia de Dios se derrama abundantemente. Y puedes vivir en cualquier lugar como si estuvieras en la presencia misma de ese Dios que en este día está aquí en su templo, y que honramos, y que exaltamos, y que adoramos. La gracia de Dios nos hace justos y santos, nos hace hijos adoptivos de Dios y herederos del cielo, nos hace templos de su Santo Espíritu, y Dios habita en nuestra alma. La gracia de Dios ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para hacer siempre el bien y evitar el mal. Si alguien dice que ha recibido la gracia de Dios, pero sigue haciendo barbaridades, automáticamente se descalifica a sí mismo. Si alguien dice que ha recibido la gracia de Dios y quiere hacerle daño a otra persona, automáticamente se descalifica de esa gracia. Porque la gracia de Dios nos mueve, nos da entendimiento para hacer su voluntad, para hacer siempre el bien y evitar el mal. Por eso, aquellos discípulos de Cristo, usted y yo, que hemos recibido la gracia de Dios, somos enviados a un mundo adolorido y sin esperanza para compartir esa gracia que salva y da esperanza. Porque eso no lo podemos guardar, eso lo tenemos que compartir. Mire qué dice Mateo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. Jesús le dice a sus discípulos, y usted y yo de alguna manera somos sus discípulos, somos sus seguidores. Él los envía de dos en dos, los envía a Palestina, a las aldeas, a las ciudades. Los envía a predicar el evangelio, a hacer el bien en medio de una sociedad que vive convulsionada por la violencia, por el deseo de hacerle daño a otros, oprimida bajo el yugo romano. Él los envía, les dice vayan, y lo mismo nos dice a nosotros en este siglo XXI. Mateo 10:7 dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, sanad enfermos. ¿Sabe que la enfermedad favorita de este siglo es el estrés? Las enfermedades psicosomáticas que empiezan en nuestra mente y terminan en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Y la gente quiere ser escuchada, y la gente vive con problemas. Usted los ve por la calle sonriendo, haciendo sus actividades, pero por dentro se están desbaratando. Y Dios nos envía a esa sociedad. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Y cómo dice la última parte? De gracia recibisteis, dad de gracia. Mis queridos hermanos, la salvación no se merece, ni se gana, ni se vende, se recibe por gracia. Y el que ha recibido la gracia de Dios no puede hacer otra cosa más que ir por la vida con su propia familia, con sus enemigos inclusive,
con aquellos que no le reciben ni le aceptan, es ir derramando gracia, porque de gracia ha recibido y tiene que dar de gracia. Mis queridos hermanos, este mundo está como está, porque no hemos entendido que la gracia de Dios solamente la podemos obtener en Cristo, porque Él murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, subió al cielo y está intercediendo por nosotros. Y en su misericordia me ha dado a mí de su gracia, le ha dado a usted de su gracia, y ahora Él espera que usted sea un instrumento, que yo sea un instrumento, no para ir por la vida esparciendo chismes, no para ver qué daño le hago a los demás o cómo estafo a los demás, sino para que la gracia de Dios sea conocida, sea entendida y sea recibida, porque Cristo vino precisamente para eso, para dar salvación de manera gratuita. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si usted lee la Biblia, sígalo haciendo. Si usted ora, siga orando. Si usted no se pierde ningún culto de los que la iglesia organiza, sígalo haciendo. Si usted es de los que cuando recibe un dinero da su diezmo a la iglesia, sígalo haciendo, porque esa es una evidencia de que la gracia de Dios está en usted y que usted no necesita nada más que la hermosa y maravillosa gracia de aquel que murió por nosotros y que cada día nos sostiene en su amor y en su misericordia. Amén. Que Dios les bendiga.